Muy buenas a todos. Voy a hacer un tutorial, voy a intentar que sea breve y rápido para mis alumnos de primero de SMR. ¿Qué quiero mostraros? Bueno, pues tienen una tarea que es la de hacer una clonación en Clonecilla y luego pues recuperar esa copia de seguridad, ¿no? Esa clonación. Para ello necesitan pues varias cuestiones. Imaginaros que voy a clonar, da igual el sistema operativo, para que veáis lo voy a hacer con Debian, pero da lo mismo porque lo va a clonar igual, los pasos son los mismos. Voy a tener una máquina virtual, en este caso por ejemplo Debian, donde ya tengo Debian instalado. Y lo que voy a hacer es irme a configuración de esa máquina. No sé si se ve bien del todo, podría hacer zoom, ¿vale? Selecciono esta, le doy a configuración y me vengo al apartado de almacenamiento. Para esto, bueno, yo ya de hecho lo tengo creado, pero lo puedo hacer de nuevo, ¿vale? Para esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer lo siguiente, ¿vale? A vosotros os puede parecer algo así, si veis que os sale el CD con otro controlador y lo queréis tener todo en controlador SATA, es muy sencillo. Yo puedo quitar Remove Attachment, que no lo estás borrando, simplemente lo estás quitando de ese controlador. Lo puedo eliminar. Y aquí, ¿vale? Incluso puedo eliminar este controlador con clic derecho. Y aquí puedo añadir un disco vacío o uno de los que ya tenga. En este caso, para que veáis, lo voy a crear vacío. Bueno, esto no es para crear vacío, perdón. Bueno, esto te crea un nuevo disco con una imagen y demás. ¿Vale? Creo que es añadir, si no me equivoco. Bueno, te pide que le metas un CD. Vamos a meterle ya el CD de Gparted. ¿Por qué? Porque antes de hacer la clonación, cuando creas un disco duro, vas a necesitar formatear ese disco duro externo. ¿De acuerdo? Disco duro externo, pendrive. En este caso todo es virtual, entonces nosotros no estamos metiendo un pendrive o un disco duro externo en físico. Por lo tanto tendremos que crear un disco duro, vamos a llamarlo disco duro externo, pero es un disco duro virtual. Entonces lo que estoy haciendo ahora mismo simplemente es crearme aquí, ¿vale? Para seleccionarlo, un disco. Que básicamente no tendría ni que hacerlo porque os va a aparecer. Simplemente para que me aparezca aquí este disco vacío. ¿Vale? Bueno, en este caso con la imagen que le he puesto porque me hace seleccionar una, ¿vale? Pero simplemente para que me aparezca aquí esto. Si queréis lo vacío y seguramente a vosotros os aparezca algo así, sin esto, ¿vale? Voy a quitarlo para que lo veáis, ¿no? Vosotros tendréis algo así cuando vais a clonar el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer sería, este es nuestro sistema operativo que vamos a clonar, podéis ver aquí el tamaño del disco en sí es de 30 gigas y lo que tiene ocupado, solo le he instalado Debian y tiene 3-4 cosas más, pues ocupa 8,50 gigas. ¿Para qué quiero ver este tamaño actual? Porque luego cuando haga la copia de seguridad, según el peso que tenga el nuevo disco, el de la copia de seguridad, el disco duro externo, pues podremos también guiarnos un poco si se ha realizado correctamente. Imagínate que cuando haces la copia de seguridad, en un disco que no tenemos, que ahora lo vamos a agregar, pues el tamaño es 3 megas. Eso quiere decir que el disco está completamente vacío. Vamos a verlo. Si yo ahora creo aquí un disco nuevo para hacer una copia de seguridad, que voy a crearme uno nuevo simplemente para que lo veáis, voy a darle a crear, me va a aparecer un asistente, ¿vale? Vamos a elegir uno de los formatos, lo voy a dejar por defecto. Aquí me dice si quiero un tamaño fijo de disco o reservado dinámicamente, que si le he hecho bien, pues lo que significa es, si yo le pongo al disco 50 gigas y le digo que me lo reserve de tamaño fijo, me va a ocupar en mi ordenador físico 50 gigas. Es decir, 50 gigas te van a desaparecer ya, aunque el disco esté vacío. Yo, en este caso, lo voy a dejar en reservado dinámicamente, para que me ocupe lo que ocupe el sistema operativo, lo que tenga instalado hoy. Puedo llegar hasta el tamaño que yo le diga, pero no me va a ocupar todo el tamaño ya. Me lo irá ocupando poco a poco. La ventaja uno respecto al otro, pues que el tamaño fijo va a ser más rápido porque él ya sabe cuánto espacio tiene disponible para él. Entonces el disco irá un poco más rápido. Problema, que te ocupa ya todo ese tamaño. Entonces, si tú tienes 3 máquinas virtuales con 50 gigas cada uno, te va a ocupar 150 gigas. Sin embargo, si lo tienes de forma dinámica, puedes tener 3 máquinas virtuales de 50 gigas, pero ocuparán a lo mejor una 8, la otra 10, la otra 8 y en total no tienes ni 50 gigas. Esto simplemente lo explico para que lo sepáis, porque esas cositas hay que saberlas. Entonces le doy a siguiente y aquí tenemos dos cosas que tenemos que tocar. Primero, esto no está bien hecho, esto VirtualBox debería tener un campo para esto.
el nombre del disco que vamos a crear, que tendríamos que tocarlo en esta dirección, sería la última parte. No toco el formato porque esto es el formato. Si lo borro me lo va a crear sin formato. O bueno, a lo mejor se lo pone VirtualBox. Eso ya depende del programa. Entonces yo no quiero que lo llame Debian 11-1. Quiero que lo llame, por ejemplo, disco duro externo, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí el tamaño. ¿Qué tamaño le pongo? Pues no sé si os habéis dado cuenta, pero mi disco duro, que aparecerá por aquí, porque esto es un gestor de disco duro, era Etcher de Debian 11, que ocupa 30 GB. No ocupa 30 GB ya, no es el tamaño real, pero sí es el tamaño total que puede tener el disco. Entonces, cuando vayas a hacer la copia de seguridad, ten en cuenta que el tamaño del disco duro externo, o en este caso el disco duro que me estoy creando aquí, que es virtual, pero el disco duro externo lo voy a llamar, pues mínimo tiene que tener 30 GB. Entonces yo, por ejemplo, le voy a poner 30. ¿Le puedes poner más? Sí, no va a haber problema. Si quiero le pongo 50. Da igual. Pero mínimo el mismo tamaño que el disco duro que vas a clonar, que el disco duro al que le vas a hacer la copia de seguridad. Bien, ya tengo puesto el nombre. Recuerda, nombre aquí. No le borres la extensión ni el punto, porque eso es la extensión del archivo, del disco duro en sí. Y el tamaño, que debe ser igual o mayor que el disco original. El disco original es el sistema operativo que voy a copiar. Le voy a terminar. Y aquí ya nos aparecerá por aquí, no echarle cuenta a esto, pero está por aquí, el disco duro. Ahora mismo el disco duro, ¿vale? Está aquí, pero no está enlazado a mi máquina virtual. Para ello lo tengo que seleccionar y aquí abajito, en la misma ventana, te pone elegir. Tú lo eliges y como veis aquí, ya me lo ha metido aquí, ¿vale? Si veis aquí, esto es como una lista en orden, ¿vale? Este es el primer disco duro y este es el segundo. Y esto va determinado por el puerto al que va conectado. Vamos a llamarlo el número de la lista que tiene. En este caso, el número 0 es el primero, luego el número 1 es el siguiente, el número 2, el número 3, el número 4. Yo aquí le puedo poner el número que me dé la gana. Si fijáis, me va ordenando. ¿Por qué? Porque este seguramente tenga un número anterior, exactamente, el 2. El 2 va antes que el 9, si contamos que el primero es el 0. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta para lo siguiente, para cuando vayas a usar clonecilla. Pero aquí da igual, ¿vale? Aquí se lo puedo dejar como me venga. Le puedo poner 3, el 4, el que sea, ¿vale? Esto me lo va a organizar de esa manera. Da lo mismo, le puedo poner el 1, me lo vuelve a poner ahí, ¿vale? El orden aquí no es importante, salvo que tengas que tenerlo en cuenta luego. Vale, ya tengo aquí, ¿vale? Para poder iniciar clonecilla, pero hay un problema. Yo quiero copiar este disco, que es el original, ahí donde está mi sistema operativo, a este otro disco duro, que va a ser, vamos a llamarlo mi pendrive, mi disco duro externo. ¿Qué ocurre? Que este disco ahora mismo no tiene ningún formato dentro. Y en los discos duros, bueno, en los discos duros, en los medios de almacenamiento, existen dos cuestiones. La primera es la tabla de particiones, que no voy a decir mucho lo que es, pero por encima para que lo entendáis. Y luego el sistema de archivos, que va por cada partición. La tabla de particiones, ¿vale? Afecta al disco entero. Hay solo una tabla de particiones. Y es, digamos, una especie de estructura o, digamos, una especie de datos en forma de tabla que te indica ciertas características del disco, ¿vale? Para que sepa, pues bueno, qué limitaciones tiene o qué características tiene el disco. Pero afecta a todo el disco, ¿sí? Lo siguiente son los sistemas de archivos. Los sistemas de archivos son, van orientados a las particiones. Yo en un disco duro puedo tener 20.000 particiones si quiero. Bueno, es un ejemplo exagerado. Dependiendo de la tabla de particiones que tenga. Si tengo MBR, ya sabéis las limitaciones que puede tener. Si tengo GPT, tiene otras limitaciones. Pero cada una de las particiones que me cree deberá tener un sistema de archivos para que funcione. Para empezar, primero, este disco tendría que tener una tabla de particiones, que ahora la vamos a crear y la vais a ver. Una vez tenga esa tabla de particiones, ya el disco es funcional, pero necesita una partición al menos. Una partición que puede ser igual de grande que el disco. Es como si te doy un bizcocho y te digo, córtamelo en un trozo. Eso sería no cortar el bizcocho, directamente tener el bizcocho entero. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Tenemos el bizcocho, que sería el disco. Le vamos a poner una tabla de particiones para que diga qué dimensiones tiene y qué características tiene. Y dentro le vamos a decir qué trozos quiero del disco. Y en este caso los quiero todos, porque va a ser como un pendrive que tú compras. Normalmente trae una partición, ¿vale? Bien, sé que es complicado, pero por favor buscad estos términos si no los entendéis. ¿Cómo voy a formatear este disco? ¿Cómo le voy a dar formato? Le voy a dar una tabla de particiones y una partición y luego un sistema de archivos a esa partición. Pues bien, voy a hacerlo con Gparted. Yo ya lo tengo descargado, lo voy a seleccionar aquí. Si no te aparece en esta lista, no te asustes. Lo eliges del disco, es decir, perdón, lo eliges
de tu equipo físico. Yo tengo aquí ya en mi carpeta todas mis ISO, pues ya selecciono aquí el disco, que debéis ver la extensión, si no la veis, vedla, porque algunos descargáis archivos .zip, .rar, no. La imagen tiene que ser ISO, la extensión tiene que ser ISO, y no vale cambiándola al final. Tienes que descargártela en ese formato, porque si la cambias, no significa que por dentro esté estructurado igual que una imagen ISO. Cada formato de archivo es diferente y está estructurado por dentro internamente diferente. Entonces, le doy a abrir. Ahora tengo ya los 3 elementos que quiero. Cuidado con no formatear este disco, ahora lo vamos a ver. Tengo que formatear este, entonces dentro de Gparted me aparecerán estos dos y el que tengo que hacerle darle formatos a este. ¿Por qué le doy un formato, una tabla de particiones y luego una partición y luego un sistema de archivos? Porque si no, no lo puedo utilizar. Entonces voy a arrancar la máquina, ¿vale? Ya está configurado, lo veis aquí. Importante en sistema ver el orden de arranque, porque si primero tengo el disco duro, pues me va a arrancar del disco duro y nunca voy a ver la unidad óptica, a menos que yo le dé al botón en las máquinas virtuales, suele ser el F12, para seleccionar yo que arranque desde el disco, pero eso sería manual. Si lo quieres un poco automático para que no tengas que hacer nada, pones la unidad óptica antes y el disco duro después, en el lugar que te dé la gana. Ya sabéis que esto, el orden de arranque, arranca primero de lo primero que haya, si no existe nada va al siguiente puesto, si no existe nada va al siguiente y va comprobando todos. En este caso el disquete, da igual que lo ponga al primero, porque no hay disquete, no he metido nada que sea un disquete, con lo cual me da igual, lo puedo poner así, pero la unidad óptica antes del disco duro. Una vez configurado esto, voy a quitar zoom y lo que voy a hacer es, con la máquina seleccionada, que aquí tengo ya metido el disco, ¿vale? Para que veáis, me voy a detalle, aquí podéis ver en el almacenamiento que tengo el disco duro original, que sería el sistema operativo, el disco duro externo, que lo tengo que formatear, y la imagen ISO en una unidad óptica, que es una unidad CD-DVD. Hoy en día ya se utilizan los pendrives booteables. Entonces selecciono esto y lo arranco. Y ahora va a empezar a arrancar la máquina y cuando arranque la máquina pues va a ser el menú de Gparte. Entonces, gracias a Dios esto se ve grande, no voy a tener que hacer zoom. Entonces aquí sale el menú. Cuidado porque si se os pasa el tiempo se va a elegir la primera opción, pero podemos cargar la opción que queráis. Normalmente con la primera opción es suficiente. Si queréis que vaya un poco más rápido y lo carguen en memoria RAM, pues podéis elegir la segunda. Yo en mi caso, como tengo suficiente memoria RAM y no me va a dar problema, voy a elegir la segunda. Pero si no estáis seguros, elegidla por defecto, que es la primera. ¿Sí? Así me va a ir un poco más rápido. Es verdad que vais a ver que va a tener que cargar un montón de archivos, van a salir un montón de letras en blanco y voy a tener que esperar, pero luego pues va a ir un poquito más fluido el programa. Tampoco es que vaya a notar mucho la diferencia, a pesar de que la velocidad de un disco duro es bastante menor que la velocidad de la memoria RAM, por la tecnología. Bien, aquí simplemente elige el mapa del teclado. En este caso no lo voy a tocar, lo tendría en inglés, es decir, yo la ñ ahora mismo, si elijo esto, no la puedo poner. Aquí voy a elegir el idioma, en mi caso el 25, que es español. Todas estas cosas, pues bueno, son configuraciones antes de que cargue Gparte. Y por último le voy a decir la opción 0, aunque si le das a Enter ya entra, para que me cargue Gparte, pero en un entorno de escritorio, en un entorno gráfico, es decir, con ventanas, ¿vale? Con carpeta, con iconos. Entonces, Enter 0. Todavía no hemos explicado nada del formateo, ¿vale? Y esto ya os digo, hay que hacerlo previamente antes de intentar hacer la copia de seguridad, porque si no, no nos va a funcionar. Bien, si os fijáis aquí en la parte de arriba, tenemos los discos duros que tengo en mi sistema, en este caso dos, ¿verdad? Tengo uno de 30 y otro de 50. ¿Cuál de ellos es mi sistema operativo? Pues simplemente viendo las particiones ya veis que el SDA de 30 GB es el de Debian, tiene que ser de Debian. ¿Por qué? Porque el sistema operativo Debian pues tendrá más de una partición casi seguro, y si tiene una, puedes irte también al otro disco y ver que este está sin asignar. ¿Por qué está sin asignar? Porque es un disco duro que nos hemos creado nuevo y no tiene ningún tipo de formato. Es decir, este disco es inutilizable, no se puede usar hasta que no le demos una tabla de particiones, le hagamos una partición y a esa partición le pongamos un sistema de archivos. Si no, lo mismo, vuelvo a repetir, si no entiendes estos conceptos, por favor, busca qué es tabla de particiones, infórmate bien, busca vídeos en YouTube, aclárate las ideas y también busca sistema de archivos. Es importante que entiendas estos conceptos porque vamos a estar utilizándolo constantemente en este vídeo. Bien, ¿cuál tengo que formatear entonces? ¿Esta o esta? Evidentemente esta. Está muy claro, aparte del tamaño que le he puesto 50, pero si los dos tuvieran el mismo tamaño,
se vería claramente que esta tiene datos, porque tiene particiones, y que son de Debian. Fíjate que aquí aparece en términos como Linux Swap. Y este de aquí viene sin asignar, por lo tanto será este. Ahora quiero darle una nueva partición. Puedo darle aquí o puedo darle clic derecho nueva. Si le doy a esto, Gparted es inteligente y te va a decir, oye, antes de crear cualquier partición necesitarás tener una tabla de particiones. Es decir, es una información que dice las características de tu disco duro y las limitaciones que va a tener. Le digo, ok, te dice dónde, dispositivos y crear tabla de particiones. Entonces, con esto seleccionado, que está seleccionado en azul, ¿lo veis? Vamos a darle a dispositivo, crear tabla de particiones. Esto es importante, es imposible crear una partición sin tener definida una tabla de particiones. Aquí te va a preguntar qué tipo de tabla de particiones. Hay muchas, pero realmente, bueno, al menos en mi conocimiento queda, existen dos tipos básicos, MBR y GPT. Por favor, busca estos términos e infórmate un poco de las limitaciones de cada uno. Si lo dejo por defecto, me va a crear una tabla de particiones o estilo de particiones, también podéis oír por ahí estilo de particiones, MBR. MS2 será MBR, con las limitaciones que conlleva. Entonces, le voy a dar a aplicar, lo voy a dejar por defecto, y ahora ya está sin asignar, siguen sin ser funcional, porque simplemente es como si yo hubiera comprado una parcela y yo contrato a un arquitecto y él me hace los planos. Pero que yo tenga los planos no significa que la casa esté hecha. Ahora lo que vamos a hacer es, a esta casa, vamos a decirlo así, a estos planos, voy a crearle habitaciones. ¿Cuántas habitaciones? Pues mira, para mi ejemplo necesito una, porque yo quiero tener una sola partición de 50 gigas. ¿Para qué quiero tener tres particiones? Si yo necesito esos 50 gigas, una partición que sería como una habitación donde almacenar mis chismes. Es como si tú alquilas o tienes una cochera. La cochera es una sola habitación donde tú almacenas tus chismes. No tiene sentido que en una cochera hagas habitaciones, salvo que quieras poner un cuarto de baño y los quieras separar, pero no tiene sentido. En mi caso no tiene sentido. Entonces ahora mismo todavía no es usable, tiene tabla de particiones. ¿Qué tenemos que crear ahora? Ahora tendremos que crear una nueva partición. La tabla de particiones está hecha, lo que necesitamos es que dentro de este disco haya una partición, una habitación. Entonces le doy aquí a nueva y ya sí me deja. Bien, ¿qué hay que tocar de aquí? Pues mira, aquí simplemente hay que tocar muy poquitos campos. Por ejemplo, aquí te viene el tamaño nuevo. En este caso, por defecto, te coge todo el disco. Aquí está seleccionado, está todo el disco. Aquí también podríamos arrastrar si quisiéramos. ¿Veis que cambia? Yo quiero todo el disco. Y te dice, espacio disponible después de que formates la partición. Cero, sí, porque he cogido todo el disco. Todo el disco. Esto está en MB. Básicamente son los megabytes que hemos visto en clase, ¿vale? Que van por 1024 o entre 1024. Luego le vamos a dar si queremos que lo cree como partición primaria o lógica. Bueno, en este caso extendida, no me deja lógica. Porque las particiones lógicas van dentro de las particiones extendidas, que son como cajitas que almacenan particiones lógicas. Por favor, también revisa los términos de partición primaria, lógica y extendida. Bien, la voy a dejar como primaria. Me da igual, en este caso me da igual, pero la voy a dejar como primaria. Luego le puedo poner un nombre, bueno, aquí en este caso no me deja ponerle nombre a la partición. Le puedo poner una etiqueta, en mi caso me gusta ponerle etiqueta para identificarlo. Disco duro, como tengo el teclado supuestamente en inglés, pues no me deja poner barra baja. Disco duro externo, ¿vale? Le voy a poner espacio, espero que no dé problema porque es un texto y espero que no dé problema. De todas maneras lo vamos a ver. Y luego al sistema de archivos yo recomiendo, por entendimiento, el de Windows, que es NTFS. Voy a buscarlo. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque cuando vosotros formateáis en Windows, tú metes un pendrive y lo formateas, te suele dejar Windows elegir varios formatos, pero son formatos que entiende Windows. NTFS, exFAT, FAT32, FAT, FAT16. Suelen ser ese tipo de archivos. Entonces, si le pongo X4, podría tal vez correr riesgo de que no lo entienda Windows o sufra de compatibilidades. Porque Linux sí entiende X4, que sería por aquí arriba, pero Windows no entiende este sistema de archivos, con lo cual si tú formateas un pendrive con X4 y lo metes en Windows, pues probablemente, no me quiero arriesgar a decir que seguro 100%, pero probablemente Windows no sepa que tú has metido el pendrive, porque él no entiende el lenguaje H. Vamos a decirle el lenguaje para que entendáis, ¿no? Él no entiende este sistema de archivos. Entonces, lo ideal sería ponerle NTFS, que va a ser compatible con Windows 100%. Y Debian también es capaz de ver archivos de este estilo, de sistema de archivos de este estilo, con lo cual, bien. Ya está, hemos tocado este campo, que realmente no lo hemos tenido que tocar, que se quede en partición primaria,
un sistema de archivos, NTFS por compatibilidad con Windows, y una etiqueta que a mí me encanta ponérselo, no es necesaria, pero yo se la pondría. Y le doy a añadir. Vale. Ahora mismo ya tengo hecho. Por último, para que los cambios sean efectivos, porque me pone aquí queda una operación pendiente, debería hacerle un aplicar todas las operaciones que tiene. Le aplico las operaciones, me dice, cuidado que vas a formatear. Le digo que sí. Y ahora me formatea el disco, ¿vale? Ya puedo cerrar esta ventana, puedo cerrar el Gparte y puedo salirme. Le doy a Exit, bueno, si quiero abrir creo que es doble clic. Ahí está. Doble clic, creo, no sé si ha ido lento, y Shutdown para apagar. Con estos pasos que yo he explicado, más todo más o menos lo que he explicado, ya tienes aquí, vamos a abrirlo, ¿vale? La configuración perfecta para poder empezar a hacer tu copia de seguridad. Por último, aprovecho, ya que este vídeo probablemente lo vean muchos de mis estudiantes, voy a aprovechar para indicarles pues una de las capturas que tienen que hacer, ¿vale? Una vez hayáis hecho todo esto que he explicado, eso no lo tenéis que capturar, en este caso, bueno, si os lo he dicho en clase no lo tenéis que hacer, pero sí que os he pedido en clase, en este caso, que hagáis una captura de pantalla a esto y que indiquéis, ¿este disco duro qué es? Este disco duro es mi máquina virtual con sistema operativo, porque tiene Debian, que yo voy a clonar. Es el disco duro de origen, el original, el que yo quiero hacerle la copia de seguridad. Segundo, mi disco duro externo va a ser el disco duro que voy a tener para almacenar dicha copia de seguridad y luego poder recuperarla de aquí también. Y por último tengo una unidad de CD-DVD o una unidad óptica, que se llaman así, que me va a permitir poner la imagen de clonecilla. Voy a ponerla ya para que cuando vosotros lo hagáis, le hagáis la captura correctamente. Selecciono esta, ¿vale? La captura sería con la imagen de clonecilla aquí, donde pondré la imagen de clonecilla para arrancar desde el CD de clonecilla y poder usar clonecilla. ¿De acuerdo? Ya está, si os dais cuenta aquí, lo que os he dicho antes, cuando hagáis la copia de seguridad la vais a guardar en este disco. Recordad que al terminar la copia de seguridad, hacedme otra captura de pantalla, seleccionáis este disco, seleccionáis uno y luego el otro para que se vean, ¿vale? Y veis el tamaño actual. Este de aquí es mi sistema operativo y ahora mismo el tamaño actual es 8,5 porque tengo instalado un sistema operativo y eso ocupa espacio. Sin embargo, este disco duro externo que está vacío me está ocupando 2 megas. Quiere decir que está vacío, ¿vale? Esos 2 megas pueden ser de configuraciones o archivos, la tabla de particiones, ¿vale? Datos relevantes para que el disco duro funcione. Pero está vacío, no tiene archivos, no le hemos metido nada. Entonces, cuando terminéis de hacer la copia de seguridad, por favor, hacedle una captura a esto al disco duro externo, o como lo hayáis llamado, disco de prueba, lo que queráis, y también al de Debian. Bueno, al de Debian, al de Windows, al sistema operativo, para que se vea la diferencia entre el tamaño que tiene al final el disco duro externo, que probablemente tenga un tamaño parecido a este, unos 8 gigas, dependiendo de cómo hayáis hecho la copia de seguridad, perdón. Pero que tengáis en cuenta que el disco duro, al final, el disco duro externo, donde se guarda la copia de seguridad, no puede tener tan poco espacio, 2 megas, 70 megas, eso es muy poco espacio. Una copia de seguridad ocupa mucho más, en el orden de gigas. Pues ya estaría configurada. ¿Qué tendrías que hacer ahora? Simplemente darle a aceptar y ya podrías arrancar, en mi caso, la máquina donde tengo metido el disco de clonecilla, la arrancas y arrancas clonecilla. Y ya empiezan los pasos de mi otro tutorial de clonecilla. ¿De acuerdo? Si te queda alguna duda, puedes dejar un comentario o preguntarme ya que me tienes en clase. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en otro episodio más de estos graciosos tutoriales y divertidos de sistemas operativos.